Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una recapitulación de lo que hemos presentado aquí a lo largo de la semana. Saludamos con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad, en Canal 44, discúlpenme usted, Canal 44, y también a quienes nos siguen a través de las diversas señales de las televisoras públicas en México y en América Latina. Iniciamos con el reporte de nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días en Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 superan ya los 174 millones en el mundo según los últimos datos notificados por la Organización Mundial de la Salud, y el total de fallecidos a nivel global, según esos datos, se aproxima ya a los 3,8 millones. Por regiones, América ronda los 69 millones de casos positivos y más de 1,8 millones de muertes. Le sigue Europa con cerca de 55 millones de contagios y alrededor de 1,17 millones de fallecidos. A continuación va el sudeste asiático, que supera los 33 millones de positivos y se sitúa en unos 440.000 muertos, y más lejos está el Mediterráneo oriental, con la mitad de fallecidos que la región anterior y por debajo de los 10 millones y medio de casos. El ranking de países sigue encabezado por Estados Unidos, con más de 33 millones de casos. India cada vez está más cerca y se sitúa por encima de los 29 millones, y Brasil supera los 17. Los siguientes países están ya con cifras muy inferiores y con 3 países superando los 5 millones, Francia, Turquía y Rusia. En número de fallecidos, Estados Unidos oscila alrededor de los 593.000, Brasil se acerca a los 477.000, India casi alcanza los 360.000 y México le sigue con unos 229.000. En cuanto a la vacunación, las tasas en Europa son aún insuficientes para evitar un rebrote. Así lo advertía en las últimas horas la oficina regional de la OMS, con el 30% de los europeos que ya ha recibido la primera dosis y apenas el 17% con el proceso completado. Aún hay una distancia considerable, dice la organización, hasta el 80% de cobertura total deseado para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana hablamos de una enfermedad que afecta a millones de humanos en el mundo, la esclerosis múltiple, y cómo se ha visto impactada esta enfermedad en tiempos de COVID-19. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune. El sistema inmunitario comienza a funcionar mal y ataca al sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, lo que produce lesiones neurológicas en quien la padece. Según estimaciones de especialistas, el 70% de los nuevos casos se diagnostican en personas de entre 20 y 40 años, aunque puede debutar a cualquier edad. Esta enfermedad es hasta 3 veces más frecuente en mujeres y, después de la epilepsia, es la enfermedad neurológica más frecuente en adultos jóvenes. Aproximadamente el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple desarrollan deterioro cognitivo, como alteración de la memoria, de la capacidad de atención y de procesamiento de la información, lo que repercute de manera directa en su ámbito profesional y laboral. Además, los pacientes con esclerosis tienen más riesgo de desarrollar comorbilidades psiquiátricas u otras enfermedades como epilepsia, que pueden incrementar o empeorar la tasa de brotes y aumentar la discapacidad que desarrollan. Según especialistas, hasta el momento no se ha observado que los pacientes con este padecimiento tengan mayor riesgo de infección por COVID-19 ni peor curso evolutivo de la misma. Sin embargo, existe la posibilidad de un empeoramiento de la esclerosis múltiple en relación con el propio proceso infeccioso sistémico que provoca la COVID-19. En Estados Unidos se han documentado recaídas entre un 4 y 20% de los pacientes con esclerosis múltiple infectados por COVID-19, aunque aún no se dispone de datos de la discapacidad que ha producido este hecho a largo plazo, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicó
sobre los factores, nos habló sobre los factores de riesgo que tienen los pacientes con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que causa daños en los nervios periféricos. La esclerosis múltiple, para empezar, es una enfermedad que año con año tiene un mayor número de personas afectadas en el mundo. No solo porque se detecta de forma más temprana, sino realmente los estudiosos del campo de la neurología identifican un incremento en la incidencia de la enfermedad. Esta enfermedad se considera de origen autoinmune. Anticuerpos y otros componentes del sistema inmune generan un daño a la cubierta de los nervios que conocemos como mielina, y esta alteración en la mielina genera que la transmisión de los impulsos nerviosos entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico se altere, y estos pacientes sufren manifestaciones tempranas, tales como trastornos en la movilidad de extremidades y de diversas partes del cuerpo. Puede afectar tanto los nervios periféricos como también los nervios craneales, los conocidos como pares craneales, que son 12, y la enfermedad puede convertirse en una patología discapacitante en poco tiempo. Tiene un abanico de presentaciones clínicas amplio, extenso. Incluso se han identificado casos de esclerosis múltiple autolimitados. Empieza la enfermedad y un día aparentemente se detiene la enfermedad, se detiene de manera definitiva para no volver. Pero esos casos son la excepción. Lo habitual es la progresión a cada vez más limitación, pero también, afortunadamente, en las últimas décadas se han desarrollado formas de tratamiento en esclerosis múltiple que han logrado modificar mucho la historia natural de la enfermedad, el curso de la enfermedad, de suerte tal que los pacientes pueden detener esa evolución hacia la incapacidad y pueden tener una vida con mayor normalidad, comparativamente con hace algunas décadas en que lamentablemente la evolución era hacia el deterioro y hacia la fatalidad en algunos años. Se ha encontrado, de hecho, alguna predisposición por mayor frecuencia familiar de la enfermedad, pero esto no ha podido confirmarse del todo. Lo que sí se ha evidenciado es la presencia de esa autoinmunidad que genera el daño en la mielina de los nervios periféricos, por lo que se sugiere que su fondo es predominantemente autoinmune. Y además de que estos pacientes, cuando son sometidos a medicamentos para inmunosuprimir, para reducir esa respuesta inmune a sí mismo, a las células del mismo paciente, mejoran. Por ejemplo, con el uso de corticosteroides o también con el uso de una modalidad terapéutica llamada plasmaféresis, o también con una modalidad terapéutica en donde se utilizan anticuerpos monoclonales contra citocinas inflamatorias. Estos pacientes efectivamente tienen periodos de mayor intensidad de la enfermedad, luego pareciera que la enfermedad deja de tener actividad para luego reaparecer, y durante esos periodos de mayor actividad de la enfermedad hay que detectar
oportunamente, porque ahí es en donde se puede actuar con medicamentos de manera más óptima, más dirigida, y con eso evitar el mayor deterioro en cada uno de esos episodios de agudización de la enfermedad. Cuando el paciente ha tenido un episodio de esa naturaleza, también hay que fortalecer el tratamiento con medidas de rehabilitación neurológica, muscular, etcétera. Y de igual manera es muy importante que el paciente esté en seguimiento permanente. El especialista idóneo para el manejo de esclerosis múltiple es el neurólogo, quien tiene la capacidad de ir detectando estos episodios de agudización. Los estudios que predominantemente se realizan para el diagnóstico y el seguimiento de la esclerosis múltiple son estudios de imagen, en donde tiene un papel preponderante la resonancia magnética nuclear del cráneo, del encéfalo y de la médula espinal, pero también estudios electromiográficos para identificar la capacidad de impulso eléctrico que tienen determinados nervios y con eso saber si existe desmielinización y disminución en el impulso nervioso. Pensemos que los nervios llevan corriente eléctrica, por decirlo de una forma sencilla, y pensemos que si están alterados no transmiten adecuadamente esos impulsos eléctricos, que son los que finalmente generan la movilidad y son los que de igual manera generan los sentidos. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más. ¿Sabes cómo es el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 presentado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Te lo mostraremos. El plan se divide en grupos de población en orden de prioridad, por fases y subfases, dependiendo de la disponibilidad de la dosis de la vacuna. Fase 1, 1A, trabajadores de establecimientos de salud asistencial que atienden pacientes con COVID-19. 1B, trabajadores de establecimientos de salud asistencial no incluidos en la subfase 1A y comunitario de apoyo, incluyendo comadronas, promotores voluntarios y terapeutas mayas. 1C, estudiantes de ciencias de la salud y afines que realizan prácticas asistenciales en establecimientos de salud. 1D, cuerpos de socorro, bomberos y paramédicos de ambulancias, incluyendo cuerpos de socorro con red, trabajadores de funerarias y personal que labora en instituciones de adultos mayores. 1E, personas internadas en hogares o instituciones de adultos mayores. 1F, trabajadores del sector salud, administrativos, no incluidos en las subfases anteriores de acuerdo con otros factores de riesgo. Fase 2. 2A, adultos mayores de 70 y más años y adultos con una o más de las condiciones siguientes: hipertensión arterial que requiere medicamento, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión u obesidad. 2B, adultos de 50 a 69 años. Fase 3. 3A, trabajadores sector seguridad nacional, PNC, PMT, militares y personal del sistema penitenciario. 3B, trabajadores registrados en las municipalidades y entidades que prestan servicios esenciales de electricidad, agua y recolección de basura. 3C, trabajadores sector educación, maestros nivel primario, básico, universitario, incluye funcionarios del Ministerio de Educación. 3D, trabajadores sector justicia, jueces, personal en tribunales. Fase 4. 4A,
adultos de 40 a 49 años. 4B, adultos de 18 a 39 años. La vacunación será gratuita, segura y voluntaria, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Le contábamos que esta semana dedicamos uno de nuestros programas a hablar sobre esclerosis múltiple y algunos informes internacionales reportan que la mitad de los pacientes con esta enfermedad sufrieron un deterioro en su salud debido a la pandemia de COVID-19. Casi un 50% de pacientes con esclerosis múltiple afirma que la pandemia ha generado un deterioro en su calidad de vida. Además, hasta 24% de las personas con esta enfermedad ha reportado que su estado de ánimo empeoró, así como la fatiga. Este deterioro de la calidad de vida es más evidente en aquellos pacientes que previamente tenían un mayor grado de discapacidad. Se ha visto reflejado sobre todo en la aparición de problemas motores, fundamentalmente torpeza deambulatoria y desequilibrio, así como el incremento del tiempo necesario para realizar actividades cotidianas y desarrollo o agravamiento de estados de depresión y ansiedad previos, explicó el coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología, Miguel Ángel Llaneza. La Sociedad Española de Neurología estima que aproximadamente entre 50,000 y 55,000 personas padecen esta enfermedad en el país, de la que cada año se diagnostican unos 2,000 nuevos casos. El 70% de estos nuevos casos se diagnostican en personas de entre 20 y 40 años, aunque pueden debutar a cualquier edad. Se estima que en todo el mundo padecen esta enfermedad más de 2.5 millones de personas, del total de las cuales aproximadamente 700,000 se encuentran en Europa. En el 90% de los pacientes, la esclerosis múltiple produce episodios de disfunción neurológica llamados brotes, que duran días o semanas y que suelen remitir parcial o totalmente. Pero sin tratamiento, una parte importante de estos pacientes desarrolla, a lo largo de la evolución de la enfermedad, lo que se denominan formas secundariamente progresivas, en las que el deterioro neurológico progresa casi siempre sin evidencia de dichos brotes, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos dice que este tipo de pacientes podrían tener una mayor severidad al presentar enfermedad con COVID-19 o enfermedad de COVID-19 por los múltiples factores que tienen ya de por sí de base. La esclerosis múltiple, Belén, cada vez afecta a más personas en el mundo y existe una mayor proporción de mujeres con respecto a los hombres, sin ser tan marcada, pero sí existe una mayor proporción. Y por eso también se piensa que pudiera tener alguna relación de trasfondo genético, pero es algo todavía no absolutamente confirmado. Claro. La esclerosis múltiple a veces inicia de manera muy insidiosa y creo que vale la pena ser en ese sentido muy puntual con nuestra amable audiencia, porque hay personas que relatan empezar a tener trastornos visuales. Ese es un síntoma muy común. Van a una revisión visual, todo parece estar en orden y siguen teniendo una evolución del trastorno visual. El oftalmólogo descarta que sea algo específicamente del ojo, cuando el trastorno pues realmente es en la zona de integración neurológica, en la corteza cerebral y en la sustancia blanca cerebral. Posteriormente, los pacientes pueden empezar a notar debilidad de alguno de los músculos faciales, pueden empezar a notar debilidad en las extremidades y esa sintomatología progresiva
obliga a muy rápidamente pensar en el diagnóstico de esclerosis múltiple y descartar otras patologías como la esclerosis lateral amiotrófica, que es otra enfermedad desmielinizante de la que posteriormente podemos hablar. No es tan frecuente como la esclerosis múltiple, pero también es una de las enfermedades con progresión neurológica, lamentablemente hacia la importante discapacidad. Y en el caso específico del comportamiento de COVID en pacientes con esclerosis múltiple, hay algunos reportes en la literatura internacional, en la literatura médica internacional, en donde se habla de una mayor severidad del COVID-19 en estos pacientes con esclerosis múltiple. Recordemos que estos pacientes con frecuencia tienen menor movilidad que la población que no está afectada por la enfermedad. Y una menor movilidad en presencia de una enfermedad infecciosa respiratoria sí genera un pronóstico menos alentador, porque en la recuperación de las enfermedades pulmonares es muy importante la rehabilitación, y la rehabilitación pulmonar es más difícil en pacientes con esclerosis múltiple que en pacientes que no tienen una enfermedad de base. Ahí hay que recordar que, por ejemplo, en la rehabilitación pulmonar es importante el fortalecimiento de los músculos intercostales, de los músculos de la respiración, y eso podría tener una desventaja en los pacientes con esclerosis múltiple. Y por otro lado, Belén, sí se ha identificado que no solo con respecto a COVID, sino con respecto a otras enfermedades infecciosas, estas son más frecuentes en pacientes con esclerosis múltiple comparativamente con el resto de la población. Durante la pandemia de COVID, muchas enfermedades que tienen tratamientos crónicos prolongados, por ejemplo con fármacos inmunosupresores, generaron la duda en pacientes y en sus médicos de si debía suspenderse la inmunosupresión para poder enfrentar mejor la pandemia de COVID. Definitivamente eso queda descartado. El paciente, por ejemplo, con esclerosis múltiple que tiene un medicamento monoclonal, un anticuerpo monoclonal para el control de su enfermedad, uno de los que más se utilizan es ocrelizumab. Estos pacientes, bajo ninguna circunstancia, deben suspender los medicamentos que toman para la esclerosis múltiple pensando que como les genera inmunosupresión ante un episodio de COVID van a tener mayor gravedad. No, eso no deben hacerlo. Es evidente que deben estar en mucho contacto con su neurólogo, con su médico tratante, pero en general, ni esta ni otras enfermedades consideradas autoinmunes, en donde se utilizan corticosteroides, en donde se utilizan medicamentos inmunosupresores como metotrexato o como anticuerpos monoclonales diversos, etcétera, deben modificarse los tratamientos, bajo ninguna circunstancia deben modificarse por motivo del COVID-19 y en general tampoco por motivo de la vacunación, salvo algunas recomendaciones, por ejemplo, que ha hecho la Sociedad Americana de Enfermedades Reumatológicas, en donde una publicación de hace un mes aproximadamente, muy interesante, sugiere que los pacientes que reciben anticuerpos monoclonales, por ejemplo por artritis reumatoide, y que van a recibir la vacuna, valdría la pena considerar, si están perfectamente controlados por la artritis reumatoide, modificar el periodo de administración de su biológico, de su anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, ya sea espaciar a partir del momento de la vacuna, recorrer el anticuerpo monoclonal durante 3 semanas para
evitar que el anticuerpo monoclonal vaya a modificar la respuesta inmune a la vacuna. O sea, que sea menos eficaz la vacuna en la generación de la respuesta inmune. Esa es, digamos, una recomendación preliminar que hace el Colegio Americano de Reumatología y está publicado hace aproximadamente un mes. Es una publicación muy interesante, pero ellos también son enfáticos en señalar: si la enfermedad reumatológica no está bajo buen control, no está adecuadamente controlada, es preferible el control de la enfermedad reumatológica y esperar la vacunación a un tiempo mejor. También lo señala esa publicación. Y por otro lado, en el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo, ocrelizumab, que es un anticuerpo monoclonal que utilizan estos pacientes y que se administra por vía endovenosa a través de una infusión cada determinado periodo de tiempo, algunas veces es mensual, etcétera. Ahí también podría ser operante ese mismo concepto para que la vacunación sea más eficaz, pero yo no conozco por ahora una publicación en guías de alguna de las organizaciones, asociaciones, fundaciones, etcétera, del campo de la neurología, que sugiera que se modifique el tiempo de aplicación de este tipo de anticuerpos monoclonales para que el paciente con esclerosis múltiple se pueda vacunar. En general, las guías internacionales sugieren que los pacientes con esclerosis múltiple se pueden vacunar aún estando bajo tratamiento con este tipo de fármacos. Se considera que las vacunas contra COVID-19 son seguras en los pacientes con esclerosis múltiple, pero que por ser pacientes que algunos de ellos toman inmunosupresores, la respuesta inmune podría ser un poco menor, podría tener menor intensidad que comparada con pacientes que no tienen esclerosis múltiple o tomen tratamientos inmunosupresores. Esta semana viajamos a Brasil. El informe nos lo presentó nuestro compañero Agustín de Gracia, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Brasil está bordeando ya los 17 millones de casos de COVID y aproximándose al 500.000 de muertos en una evolución de la pandemia de coronavirus que parece haber reducido su impacto los últimos días mientras prosigue el lento proceso de vacunación. Los últimos datos dan cuenta de un saldo diario de 1.000 muertos, lo que lleva a cerca de 474.000 las personas que han muerto de COVID-19 desde que la pandemia llegó a Brasil. Pero ese millar de muertos está lejos de las cotas diarias de unos 4.000 fallecidos cada día que se tuvo a comienzos de abril, cuando Brasil estaba rodeado de severas restricciones sociales en todo el país a causa de una alarmante crisis hospitalaria. Aún así, los cálculos oficiales indican que 1,2 millones de personas siguen bajo observación por COVID-19, un dato malo para una nación que espera en las próximas semanas la llegada del invierno austral, que suele generar un incremento de las enfermedades respiratorias. A nivel mundial, el gigante latinoamericano ocupa el segundo lugar en cuanto al número de fallecidos por COVID-19 después de Estados Unidos y el tercero por la cifra de infectados después de Estados Unidos y la India. Sigue, mientras tanto, el lento proceso de vacunación de los brasileños. Ya se han aplicado 67 millones de dosis de vacunas, pero solo 21 millones de los beneficiados tienen la pauta completa. El universo oficial es que deben ser vacunadas 160 millones de personas de los 202 millones de brasileños que hay. Con el fin de aportar más armas en este proceso, las autoridades brasileñas aprobaron la importación de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y de la India Covaxin, aunque su futura aplicación será con restricciones. El uso estará revisado minuciosamente por las agencias encargadas de monitorear el proceso y, de hecho, solo podrán ser aplicadas esas vacunas a personas de entre 18 y 60 años, pero sin dolencias previas. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro,
ha prometido que todos los ciudadanos del país estén vacunados antes de que termine este año. Es una carrera contra el tiempo para una nación que tiene como temor más inmediato una posible tercera ola que trastoque las cifras moderadas que se están registrando estos días. Reportó desde Brasil para el programa Coronavirus la Pandemia Agustín de Gracia de la Agencia EFE. La pausa, regresamos con más. Y mire, algo que podría ser una buena noticia: científicos encuentran anticuerpos contra COVID-19 luego de 11 meses. Estos podrían durar toda la vida, afirman. Las personas que tuvieron la enfermedad de COVID-19 leve desarrollan células productoras de anticuerpos que pueden durar toda la vida. Meses después de recuperarse de casos leves de COVID-19, las personas todavía tienen células inmunes en su cuerpo que bombean anticuerpos contra el virus que causa la COVID-19, de acuerdo con el estudio de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis. El autor principal del estudio, Ali El-Beri, profesor de Patología e Inmunología de la Medicina y de la Microbiología Molecular, explicó que el otoño pasado hubo reportes de que los anticuerpos disminuyen rápidamente luego de la infección, lo cual fue interpretado por los principales medios de comunicación que la inmunidad no era duradera. Es normal que los niveles de anticuerpos bajen después de una infección aguda, pero no bajan a cero, se estancan. Aquí encontramos células productoras de anticuerpos en personas 11 meses después de los primeros síntomas. Estas células vivirán y producirán anticuerpos por el resto de la vida de las personas. Esa es una fuerte evidencia de una inmunidad duradera, aclaró el académico. Informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos dice que se ha identificado un esquema actual de la vacuna contra COVID-19 que podría tener una inmunidad por 8 meses, por lo que podrían necesitarse algunas otras dosis. Todos quisiéramos saber cuánto va a durar esa inmunidad que me ha generado la vacuna contra COVID-19. Todos quisiéramos saber, si llegamos a tener COVID-19, cuánto tiempo va a durar la inmunidad que me generó la enfermedad, porque de eso dependen muchas cosas. Por ejemplo, de eso va a depender si se habrán de requerir refuerzos de la vacunación, a cuánto tiempo, con qué periodicidad, y en el caso de las personas que tuvieron la enfermedad, eso implica cada cuánto podrán necesitar de un refuerzo de la vacuna, cuántas dosis, etcétera. Lo que por el momento tenemos en diversas publicaciones, y me refiero básicamente a las que han aparecido, hablemos de 4 revistas internacionales de gran prestigio. Una, la revista Nature, a la que incluso hace referencia hace unos momentos Rocío López Fonseca. Otra, las publicadas por la revista New England Journal of Medicine, otras por la revista JAMA y otras por la revista The Lancet. Por supuesto hay algunas más, pero la mayor parte de las publicaciones nos dicen lo siguiente. Número 1, que por lo menos existe persistencia de un buen nivel de inmunidad en las personas que han recibido un esquema completo de vacunación durante 8 meses. A partir del 9º mes, pareciera que disminuyen
los títulos de anticuerpos generados en contra del SARS-CoV-2, pero a niveles que todavía son protectores. No sabemos con certeza si tendrán una duración mayor o si estos anticuerpos van a seguir reduciendo sus títulos a lo largo de los siguientes meses hasta un nivel en el que se pueda requerir una nueva dosis de la vacuna. Algunos estudios, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, sugieren que a partir del 10º mes estos títulos de anticuerpos disminuyen y por ese motivo han proyectado, sin que esto sea una conclusión absoluta, la posibilidad de utilizar un refuerzo entre el 10º mes y el año a partir de la última o segunda dosis del esquema con la vacuna de Pfizer. Número 2, algunos estudios han mostrado que existen mejores títulos de anticuerpos y durante un periodo más largo de tiempo cuando en lugar de vacunarse al mes, la segunda dosis se recibe entre el segundo y el tercer mes, como el caso de la vacuna de AstraZeneca, en donde se demostró que si en lugar de vacunarte, insisto, al mes, te vacunas a los 3 meses, puedes tener mejor inmunidad y una durabilidad mayor de esta inmunidad. Número 3. Algunos estudios han demostrado que si tuviste COVID-19, una dosis de vacuna, ya sea con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de AstraZeneca, con la vacuna de Moderna, una sola, no el esquema doble, no el esquema de 2 dosis, sino una sola, podría brindarte un muy buen nivel de inmunidad, similar a si hubieras recibido las 2 dosis del esquema. Y de nueva cuenta, la duración de la inmunidad en niveles obtenidos durante los primeros meses se mantiene hasta el 10º mes aproximadamente. Pero hay que recordar lo siguiente, Belén. Los ensayos clínicos de las vacunas iniciaron aproximadamente en el mes de mayo-junio del año pasado y la vacunación masiva a nivel mundial inició en diciembre del 2020, de tal manera que apenas se tiene la experiencia de 6 meses de vacunación masiva a nivel mundial, y por este motivo todavía tenemos mucho que estudiar a lo largo de estos meses en que la población ya tiene vacunación de forma masiva para poder determinar la duración real de esta inmunidad y para poder determinar, además, esto es muy importante, Belén, si esa inmunidad está diferenciada entre algunos grupos. Por ejemplo, con otras vacunas, las personas con obesidad y obesidad mórbida tienen menor desarrollo de la inmunidad comparado con las personas que tienen peso ideal. Con otras vacunas, por ejemplo, la inmunidad es más óptima cuando el individuo vacunado tiene, por ejemplo, 40 años de edad, comparativamente con aquellos que tienen 65, 70 u 80 años de edad. Es decir, la edad también es un factor que influye. Entonces, todos estos aspectos tenemos que diferenciarlos y va a ser motivo de múltiples estudios para poder tener un panorama muy claro, incluso de si algunos grupos que generan menos inmunidad tendrán que recibir refuerzos de manera más temprana. A veces las personas piensan que inmunidad es solamente generación de anticuerpos y no es así. Los anticuerpos son solamente una parte de la inmunidad que se desarrolla con las vacunas o con la enfermedad y son solamente una parte de nuestra protección. Realmente la respuesta inmune
Es una serie de mecanismos complejos de tipo molecular, de tipo celular, en donde participan diversos elementos de nuestro sistema inmune. Participan células, por ejemplo. Una de esas células que es muy, muy importante porque digamos que es de las primeras que entran en acción, como cuando existe una batalla y en el ejército existe una primera línea de defensa. Esas células son conocidas como macrófagos. Estos macrófagos lo que hacen es precisamente llegar, enfrentar al enemigo. En este caso se trata del virus SARS-CoV-2, fagocitarlo, comerlo y procesar algunos de los componentes de este virus para que esto sea presentado a otras células del sistema inmune, las cuales van a generar anticuerpos y las cuales van a generar citocinas inflamatorias o citocinas de diversa naturaleza que tienen como encargo llamar a otras células de la defensa del sistema inmune, conocidas como linfocitos de dos tipos, los linfocitos T y los linfocitos B, que estos últimos son los responsables de producir anticuerpos. Ahora, una vez que ya se han producido anticuerpos, ahora sí estos anticuerpos ejercen también una defensa de primera línea cuando aparece el enemigo, ese enemigo que tiene una proteína en la superficie conocida como proteína espicular. Ahí entran en acción rápidamente los anticuerpos para poder identificar que el enemigo está presente con esa proteína espicular y de esa manera volver a desencadenar la respuesta inmune para generar la defensa. Entonces, no es solo anticuerpos, son también células que producen anticuerpos, que son los linfocitos B, y células T, que hay de dos tipos, unas células T de ayuda, bueno, hay de varios tipos, pero para el caso diría que son muy importantes las células T de ayuda y otro tipo de células conocidas como células T asesinas o natural killer, que lo que hacen son matar a las células que infectan estos nuevos patógenos. Entonces, como puede advertir nuestra audiencia con este comentario, es de que el sistema inmune es una gran complejidad. No son solo anticuerpos. Hay ocasiones en que pacientes nos dicen, oye, me bajaron los niveles de anticuerpos, ¿quiere decir que ya perdí la inmunidad? No, no es así, porque pudieron haber bajado tus cuentas o tus títulos de anticuerpos en tu sangre, pero tienes linfocitos B que aprendieron a producirlos. Si tú vuelves a estar en contacto con el patógeno, esos linfocitos B se activan, producen de nueva cuenta anticuerpos que te van a ayudar a enfrentar la enfermedad. Así es como funciona el sistema inmune. Nuestro compañero Aitor Pereira, corresponsal de la agencia EFE en Argentina, nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Argentina, la segunda ola de la pandemia sigue su curso. Después de 2 meses de ascenso en el ritmo de contagios, las autoridades sanitarias del país destacan que esta cifra se ha estabilizado en las últimas semanas y ahora comienza su descenso. El gobierno adoptó a principios de abril una serie de medidas para mitigar el alcance de esta segunda ola, como la restricción a la circulación por la vía pública a partir de las 8 de la tarde y el uso exclusivo del transporte público para el personal esencial. Estas medidas fueron prorrogadas e incluso profundizadas durante este tiempo y actualmente tienen vigencia hasta el fin de esta semana, y el gobierno todavía no ha anunciado cuál será el plan para después de esta fecha. En total, el país acumula 4 millones de contagios desde la llegada de la pandemia y 82.000 muertes, mientras continúa la campaña de vacunación,
que se inició a finales de diciembre de 2020 y que tras unos primeros meses de un ritmo menor al esperado, en los últimos días se vivieron cifras récord en la aplicación de vacunas, sobre todo gracias a la llegada de nuevas dosis en las últimas semanas. En el país se aplicaron un total de 15 millones de dosis y 11,8 millones de personas recibieron una dosis, mientras que 3 millones recibieron las 2 dosis necesarias para la completa inmunización. Las autoridades cuentan con dosis de las vacunas Sputnik V, Covishield, Sinopharm y AstraZeneca, y en los últimos días se vivió una polémica entre gobierno y oposición por la negociación con el laboratorio Pfizer. Esta semana la provincia de Buenos Aires anunció el acuerdo para la compra de 10 millones de vacunas producidas en la India y se convierte en la primera jurisdicción del país en conseguir un contrato de estas características. Además, el país suramericano empezará a producir la vacuna rusa Sputnik V después de que el Instituto Gamaleya de Rusia diera el visto bueno a los lotes de prueba fabricados en Argentina. A través de un avión de la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas ya llegaron al país los componentes necesarios para la producción de la vacuna. Reportó desde Argentina para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información. Sigue estos 5 consejos para evitar el COVID-19. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Guardar al menos 1,5 metros de distancia con otras personas. Usar siempre mascarilla al salir de casa. Quédate en casa si no es necesario salir. Cubrir la boca con un pañuelo o el brazo al estornudar o toser. Conserva la calma. Juntos saldremos adelante. USAC, frente al coronavirus. La inteligencia artificial, uno de los principales aliados en esta batalla contra COVID-19, en medio de estos desarrollos de nuevas herramientas, se crea un software para diagnosticar COVID-19. Crean un dispositivo impulsado por software de inteligencia artificial que logra un diagnóstico de COVID-19 en 20 segundos y obtuvo la aprobación de la marca Conformit Europe. El dispositivo SpectraLead es un espectrómetro miniatura con capacidades avanzadas, operado por algoritmos de clasificación de inteligencia artificial y desarrollado por VirusSight en el Centro de Innovación ARC del Centro Médico Sheba de Israel. El procedimiento de prueba es fácil de operar, con resultados inmediatos para pacientes sintomáticos y asintomáticos. El software fue probado clínicamente de manera exitosa por un instituto médico de los Estados Unidos. Actualmente la solución podría ser usada en los laboratorios con operadores entrenados y la prueba se hace usando hisopados nasofaríngeos. Sin embargo, la compañía tiene la intención de ofrecer esta solución para cualquier punto de atención o incluso para pruebas caseras. Este avance podría significar, dicen sus creadores, que esta plataforma diagnóstica puede ser usada para muchos casos potenciales de diagnóstico de patógenos, capaz de cambiar la manera en que el mundo se enfrenta a las pandemias. Sus creadores anunciaron que ahora están enfocados y comprometidos en un esfuerzo intenso para lograr más aprobaciones regulatorias a nivel mundial y para revalidar esa solución en más de 36 programas piloto en el mundo, en los 5 continentes, ya que buscan expandir las capacidades del sistema para diagnosticar otros patógenos, informó Rocío López Fonseca. Y en más información, viajamos esta semana también a Uruguay con nuestro compañero Santiago Carboné, corresponsal de la agencia EFE, este país que ha dado una batalla también muy férrea en contra de esta pandemia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Uruguay superó los 325.000 casos acumulados de COVID-19 y atraviesa uno de los peores momentos desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo del año pasado. En este momento, unas 35.000 personas cursan la enfermedad y la situación se encuentra alejada de la que se vivió en 2020, cuando tardó más de 9 meses en superar los 100 casos diarios. A pesar de haber comenzado el 2021 con 193 muertes, ya son cerca de 4.800 las defunciones, luego de que las cifras se dispararan entre abril y junio. Un mes antes, científicos anunciaron la circulación extendida de la variante brasileña P.1 en todo el país, la cual está presente en la mayoría de los casos detectados. Por otro lado, las cifras de personas ingresadas en cuidados intensivos ha disminuido en la última semana y por el momento hay una importante cantidad de camas disponibles. Con respecto a la vacunación, el 32% de la población ya recibió las 2 dosis de las vacunas, mientras que casi 1 millón de personas ya recibió una de las dosis y espera por la segunda para completar su proceso. De esta forma, casi el 60% de la población de Uruguay quedará inmunizada contra esta enfermedad. En este momento, todas las personas mayores de edad pueden anotarse para ser inoculadas, algo que también pueden hacer desde la semana pasada los menores de entre 12 y 18 años. Las vacunas administradas en el país sudamericano son la CoronaVac, la Pfizer y la AstraZeneca. De esta forma, Uruguay transita una pandemia cuya gestión fue ejemplar a nivel mundial y que ahora espera frenar con su avanzado proceso de vacunación. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa apostando a la libertad responsable de la población en un país en el que no ha habido ningún tipo de confinamientos en 15 meses y en el que las fronteras se encuentran cerradas al turismo y para los extranjeros no residentes. Reportó desde Uruguay Santiago Carbone para el programa Coronavirus, la pandemia. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló esta semana sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en tiempos de COVID-19. La inteligencia artificial tiene muchas facetas y en el campo de la medicina ha ganado terreno significativo, no a partir del COVID-19, tiene un par de décadas por lo menos en que en lo cotidiano ya muchos algoritmos pronósticos, por ejemplo, son aplicados y fueron diseñados a través de inteligencia artificial. Digo que tiene múltiples facetas porque, por ejemplo, escuchamos en las últimas cápsulas informativas, tanto de Elizabeth como de Rocío, cómo el análisis de los pacientes que van presentando ciertas manifestaciones clínicas, ciertos parámetros, por ejemplo, ventilatorios y ciertos hallazgos de laboratorio, pueden generar a través de sistemas o a través de algoritmos que se analizan a través de inteligencia artificial, información útil en tiempo real para actuar desde el punto de vista médico con estos pacientes con el propósito de evitar que la progresión los lleve a mayor gravedad. Voy a poner un ejemplo específico. A lo largo de la pandemia de COVID-19, en esta mesa de trabajo, Belén, hemos hablado de múltiples publicaciones que nos han mostrado factores de mal pronóstico en pacientes con COVID. Un ejemplo es el paciente que tiene COVID y que empieza a tener concentraciones de oxígeno por debajo de 92 en una oximetría de pulso. El paciente con COVID-19 que, por ejemplo, tiene niveles muy altos de un marcador de inflamación que se llama proteína C reactiva, o el paciente con COVID-19 que tiene niveles muy altos de una enzima que se produce en múltiples órganos, incluyendo los pulmones, que se llama deshidrogenasa láctica. El paciente con COVID-19 que tiene concentraciones altas
de productos de degradación de la fibrina o aquellos que tienen niveles altos de dímero D, que nos habla de que el paciente está evolucionando a un síndrome inmunotrombótico asociado a COVID. Bueno, todos esos factores pronóstico que se han ido describiendo a lo largo de estos meses, si tú los incorporas a un algoritmo que se analiza a través de inteligencia artificial, entonces tú puedes tener a través de un análisis de el peso estadístico que tiene cada uno de estos marcadores de mal pronóstico, un puntaje que te permite decir, este paciente, si no tenemos un actuar inmediato con tales o cuales intervenciones terapéuticas, tiene un riesgo de letalidad superior al 50%, por ejemplo. O este paciente tiene un muy bajo riesgo de letalidad porque no tiene estos factores pronósticos o porque tiene solamente uno de ellos, que podría tener un puntaje determinado de acuerdo a cómo la evidencia científica le ha dado el valor pronóstico a dicho hallazgo. Entonces, en la actualidad existe un score de puntaje para muchísimas enfermedades que te identifican el pronóstico que tiene un paciente, pero que también te identifican tempranamente cuando el paciente está evolucionando a una etapa de mayor gravedad, por lo cual debes actuar con determinadas estrategias terapéuticas. Y esto es válido para COVID, pero mucho antes que el COVID existían para una gran cantidad de patologías. Entonces, lo interesante de esto es que a través de Big Data y a través de la incorporación de esta cantidad de datos clínicos, de laboratorio, de imagen, etcétera, los puedes incorporar a un sistema que te permite hablar de todo lo que hemos comentado, pronóstico y sugerencias de actuar terapéuticamente a través de diferentes momentos para poder modificar el curso de gravedad de un determinado paciente. De esta manera llegamos al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces.